Un joven de 17 años luchó en las primeras filas del ejército romano en las guerras con Aníbal. Su pelo era rojizo, sus ojos grises resplandecían, su grito era como un rugido. Ningún hombre de la hueste se comportó con más audacia que el joven Catón. Después de una batalla se retiraba a su tienda. Allí ayudaba a su esclavo a preparar la cena a base de comida sencilla. Para beber rara vez tomaba más que agua. Si estaba cansado, echaba un poco de vinagre en la copa. Apenas probaba el vino. Catón llegó a ser propietario de una finca y una granja. Cerca de su casa había una vieja cabaña que la gente del campo señalaba diciendo: «Esta cabaña perteneció al cónsul que cenaba nabos». Sí, y esta es la historia del cónsul que cenaba nabos. Manio Curio, el cónsul, estaba pelando nabos para su cena una noche, sentado en el rincón de la chimenea. Un grupo de hombres entró en silencio como si no quisieran ser oídos por los transeúntes. Eran mensajeros del pueblo samnita que estaba en guerra con Roma y llevaban a Manio un gran regalo de oro para ganarse el favor de tan valeroso enemigo. «No», dijo él, «un hombre que puede estar satisfecho con una cena como esta no necesita oro, y creo que es más glorioso derrotar a los samnitas que tomar su oro». Los mensajeros se marcharon con cara de tontos. Entonces Catón miraba la antigua cabaña y se decía: «Me gustaría vivir como vivía Manio, de forma muy sencilla, y me gustaría ser un hombre famoso en Roma, como lo fue él». Sus ropas eran toscas, trabajaba con sus esclavos, comía el mismo tipo de pan que ellos y bebía el mismo tipo de bebida. No solo sabía trabajar, sino también hablar de forma ingeniosa y sensata, y cuando un vecino se presentaba ante un juez, Catón solía hablar en su nombre, de modo que, al cabo de un tiempo, pasó a actuar como abogado u orador en los tribunales de Roma. La gente repetía sus sagaces dichos como este: «Los sabios aprenden más de los necios que los necios de los sabios, porque los sabios evitan los errores de los necios, mientras que los necios no aprovechan los ejemplos de los sabios». Y otra: «No me gusta un soldado que mueve las manos al marchar y los pies al luchar, y que ronca más fuerte en la cama que lo que grita en la batalla». Catón fue elegido cónsul y tomó el mando de un ejército en Hispania, donde conquistó 400 ciudades. También hizo la guerra a las tribus bárbaras de las orillas del río Danubio. También luchó contra el rey de Siria, que había invadido Grecia. En aquel país las montañas son numerosas. El rey de Siria ocupaba un paso entre las colinas y se había hecho fuerte levantando murallas y montículos. Catón decidió sorprender el campamento del rey por la noche y partió con un fuerte grupo de hombres, con uno de sus prisioneros como guía. Este guía se extravió. Catón y sus compañeros vagaron entre rocas y matorrales. Ordenó a sus hombres que esperasen mientras él y un amigo trepaban por el acantilado rocoso, agarrándose a olivos silvestres para ayudarse a subir, y al poco encontraron un buen camino. Bajaron, llamaron a los soldados para que les siguieran, y pronto estuvieron todos en la cima de la colina. Entonces se detuvieron en seco. Un abrupto precipicio caía bajo sus pies. Una luz gris comenzó a brillar en el cielo oriental. Amanecía. Abajo se oía un murmullo de voces. Catón vio el campamento del rey a cierta distancia y las voces procedían de una avanzadilla. Algunos romanos descendieron por el acantilado y expulsaron a la guardia, excepto a un hombre al que llevaron ante su capitán. En respuesta a las preguntas de Catón, éste dijo que la entrada al paso solo estaba custodiada por 600 soldados sirios. Espada en mano, Catón encabezó la marcha con sus trompeteros tocando para cargar. El resto del ejército irrumpió en el campamento por otro punto. Arrojaron una piedra que le rompió los dientes al rey. El ejército sirio se precipitó por un estrecho camino, a un lado rodeado de rocas y al otro por pantanos fangosos, y muchos perecieron. Catón fue elegido censor por los ciudadanos de Roma. Su deber era vigilar las acciones y los modales cotidianos del pueblo, y lo cumplió muy estrictamente. Hizo una lista de las personas que eran más ricas en muebles y ropa, y les hizo pagar impuestos más altos que a los menos ricos. Cuando descubrió a ciertos ciudadanos codiciosos que regaban sus jardines con agua que solo estaba destinada a las fuentes públicas, cortó las tuberías.
Ofendió a los ladrones, pero ahorró dinero público. Le disgustaba todo espectáculo vano. Amaba las costumbres de los espartanos, de las que Plutarco ya habló en las historias de los griegos. No permitía que ninguna crueldad quedara impune, y solía decir que un hombre que golpeaba a su mujer y a sus hijos era cruel con las cosas más sagradas del mundo. Catón no permitió que su hijo fuera educado por un esclavo, como solían hacer otros padres romanos. Le enseñó él mismo y le dio lecciones de tiro, equitación, lucha y natación. Además, le enseñó a escribir latín con letras grandes y visibles, y el muchacho escribió y aprendió cuentos de los antiguos héroes romanos como los que hemos contado ya antes. Su fortuna aumentó, tenía más tierras, más esclavos. Tan ahorrativo era con su dinero que pudo comprar estanques para peces, baños calientes, patios para limpiar telas y pastos, todo lo cual alquilaba. Incluso prestaba dinero a sus esclavos, que compraban muchachos en los mercados de esclavos, los adiestraban para realizar diversos tipos de trabajo y los vendían con beneficio a Catón. Esto hoy nos parece una maldad, pero los griegos, los romanos, los hebreos y otras naciones antiguas tenían esclavos y no consideraban un crimen hacerlo. Y en muchos casos los esclavos eran bien tratados. Así como fue severo con los ciudadanos romanos y con los esclavos, también lo fue con los enemigos de Roma. En su época, Roma todavía estaba en guerra con Cartago, la famosa ciudad de la costa de África. Catón odiaba esta ciudad y terminaba sus discursos en el foro diciendo: «Y además pienso que Cartago debe ser destruida», sin importar de qué otra cosa estuviera hablando. Así decía, por ejemplo: «Es bueno, oh romanos, enseñar a nuestros hijos ejercicios saludables, a ser fuertes, a ser ahorrativos y a servir a su patria hasta la muerte. Y además pienso que Cartago debe ser destruida». O tal vez: «Quien toma lo que pertenece al público es un ladrón, aunque sea un hombre de noble cuna y habite en una villa. Y además pienso que Cartago debe ser destruida». Y Cartago fue efectivamente destruida el año 146 a.C., pero no hasta después de la muerte de Catón, ocurrida 3 años antes, en el 149 a.C. Lamentablemente, cuando algún esclavo suyo era viejo e inútil, lo vendía. Plutarco, en cuya obra se basa este libro, era un hombre de buen corazón e hizo algunos comentarios sabios sobre la justicia con los sirvientes e incluso con los animales que nos sirven. Un buen hombre cuidará de sus caballos y perros, no solo mientras son jóvenes, sino también cuando sean viejos y ya no les sirvan. Así, el pueblo de Atenas, cuando terminó de construir un templo, puso en libertad a las bestias de carga que habían sido empleadas principalmente en ese trabajo, dejándolas pastar en libertad, libres de cualquier otro servicio. Se dice que más tarde una de ellas se puso a trabajar por su propia voluntad y, poniéndose a la cabeza del ganado que trabajaba, marchó delante de ellos hacia la ciudadela. Esto agradó al pueblo, que decretó que se mantuviera a expensas públicas mientras viviera. Las tumbas de las yeguas de Cimón, con las que ganó 3 veces los Juegos Olímpicos, todavía pueden verse cerca de su propia tumba. Muchos hombres han dado muestras particulares de consideración al enterrar a los perros que habían querido y a los que habían tenido cariño. Entre los demás estaba el perro que nadó al lado de una nave en la batalla de Salamina y fue enterrado después por su amo en un promontorio junto al mar, lugar que hasta hoy se llama la tumba del perro. Ciertamente no debemos tratar a los seres vivos como si fueran zapatos o enseres domésticos, que cuando se desgastan con el uso tiramos a la basura. Y aunque solo fuera por aprender a ser amables con los seres humanos, deberíamos practicar la misericordia con otras criaturas. Por mi parte, no vendería ni siquiera un buey viejo que hubiera trabajado para mí. Mucho menos me desharía, por un poco de dinero, de un hombre envejecido. No lo apartaría de mi servicio, de su lugar y comida habituales. Para él, pobre hombre, sería tan malo como el destierro, ya que no podría ser más útil al comprador de lo que era para el vendedor. Pero Catón, como si se enorgulleciera de estas cosas, nos dice que cuando era cónsul dejó su caballo de guerra en Hispania para ahorrar al público el gasto de transportarlo. Es fácil estar de acuerdo en que el espíritu de Plutarco era más noble que el de Catón. Plutarco estaba muy orgulloso de la bondad de carácter de su hija. Cuando era muy pequeña, dice, y se había alimentado del pecho de la nodriza, a menudo le pedía que alimentara también a los otros niños, a los bebés y a las muñecas,
a quienes consideraba sus sirvientes. Por desgracia, la hija de Plutarco murió cuando aún era muy pequeña. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.